estas instrucciones. Estamos en un... Buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad Virtual CNCI, les damos la más cordial bienvenida a la segunda conferencia de la octava edición de las Jornadas de Reflexión, Sostenibilidad y Educación. Mi nombre es Carolina Soto, agente de nivelación académica en el departamento de la universidad, y es un honor estar como presentadora en este evento, donde podemos reconocer nuevas tendencias de la educación que nos llevan a innovar en nuestra tarea docente, así como compartir conocimientos entre la comunidad académica y docente de la universidad y sus alianzas. Agradecemos mucho su participación, reiterando que nuestra institución enfoca esfuerzos para mantener en constante aprendizaje a cada una de sus comunidades. Estamos seguros de que estas sesiones serán muy enriquecedoras para todos los que nos encontramos reunidos el día de hoy en este espacio. La conferencia magistral de hoy se titula La inteligencia artificial para el posicionamiento de la educación. Para dar inicio, les explicaremos la siguiente dinámica a seguir en esta conferencia. Durante la presentación, podrá interactuar con el maestro Miguel a través del chat para ir resolviendo dudas que vayan surgiendo en el momento. A continuación, me complace presentar la conferencia magistral titulada La inteligencia artificial para el posicionamiento de la educación, donde el maestro Miguel Velázquez nos hablará sobre las estrategias y herramientas con IA que promuevan e impulsen el enriquecimiento del contenido educativo, los desafíos éticos que representa su uso y las soluciones que la Universidad Virtual CNCI brinda mediante su documento Lineamientos éticos para el uso de la IA. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Miguel.
criminólogo y maestro en ciencias políticas, quien forma parte del Departamento de Academia como estratega de formación docente en la universidad. Cuenta con experiencia como docente, coordinador académico, supervisión de tutorías, investigador y editor de textos académicos. Asimismo, cuenta con publicaciones en revistas científicas. Le cedo la palabra, maestro Miguel. Adelante. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Siempre es un gran placer para mí colaborar aquí en Jornadas. Y es el tercer año en que colaboro aquí en Jornadas. Se me es muy interesante esta dinámica, esta plática que podemos hacer con las y los docentes de la universidad virtual. Y el tema es un poquito interesante la trayectoria que tuvo este tema, porque ya habíamos hablado, yo ya había tenido la oportunidad de presentar algo, por ejemplo, en el congreso pasado de la Universidad Virtual en diciembre. También tuvimos una participación por ahí en Puebla con otro tema que sale de aquí. Hablar acerca de las características éticas del uso de la inteligencia artificial en educación superior. No soy el único que habla de esto, ese es el tema en boga. Y este tema empezó un poco por esto, empezando por los lineamientos, porque había muchas dudas acerca de qué se permite y qué no se permite y qué herramientas podemos tener nosotras y nosotros como docentes para detectar o en su caso penalizar a alumnas y alumnos que lo usen. Pero el tema se fue desarrollando por cuestiones muy interesantes y es un poquito por donde yo quisiera empezar. Entonces, para hablar de esto, quisiera empezar por una pregunta, me pueden ir comentando en el chat y ahorita al finalizar en la siguiente diapositiva lo abordamos, pero la pregunta es, no sé si ustedes, profesoras, profesores, podrán compartir alguna experiencia. Tenemos un perrito que está un poquito lastimado de una pata, si lo escuchan por ahí, lo siento, pero no sé si me podrían compartir qué experiencia tengan en donde el uso de la inteligencia artificial haya presentado un desafío ético en su práctica docente. Entonces, yo sé que muchos y muchos de ustedes tienen ahí experiencias ya donde detectan que algo puede ser o no ChatGPT o etcétera. Entonces, me interesaría saber un poquito sus experiencias en el chat. Porque al final de cuentas, esto para mí, más que una exposición, es un conversatorio. Debería ser una conversación. Ah, Cuando hablamos de inteligencia artificial en educación superior, casi siempre la visión tiende a ser prescriptiva o casi siempre tiende a ser persecutoria. ¿De acuerdo? Tenemos que saber quiénes la están usando, por qué la están usando y quienes las usa, hay que penalizarlo porque no están aprendiendo. Y aunque yo creo que ese es un punto importante, otra vez ese era el objetivo inicial de esta presentación, quizás por una perspectiva un poquito más política y menos inquisitiva, podemos detectar que este solamente es un componente. No solamente que hay el error no está solamente en que los alumnos utilicen inteligencia artificial o ChatGPT, por ejemplo. El problema es más bien que cómo enseñamos el uso de la inteligencia artificial y luego nosotras y nosotros como docentes, qué medidas utilizamos y también cómo la institución en la que elaboremos, qué tipo de herramientas nos da. Entonces, para mí, quizás es por mi propia formación, el problema de la inteligencia artificial en la educación superior es eminentemente político. Político en sus tres acepciones. En polity, que tiene que ver con gobernanza, en politics, que tiene que ver con cuestiones éticas y cuáles son los objetivos de una universidad, y en cuestión de policy, literalmente de políticas institucionales. ¿Qué programas y qué cuestiones concretas nosotras y nosotros podemos hacer para que las inteligencias artificiales generativas, en este caso, no tengan un impacto negativo? Entonces, para mí, quizás esa es mi equivocación, pero para mí la línea general que guía este año que tenemos trabajando en este tema es que lo tecnológico es político, que a final de cuentas cualquier avance tecnológico, no solamente el que sea, cuáles son sus repercusiones, sino cómo se logra y cómo se difunde ese conocimiento tecnológico, es en sí mismo un problema político. Entonces, y esto lo adelanto un tema que viene un poquito más adelante un tema que vamos a ver un poquito después en la presentación, el cómo se aborda el tema de la inteligencia artificial en educación superior es eminentemente político por el tipo de focos en el que le damos y cómo lo vamos a abordar.
Entonces, aquí también, licenciada Corona, le agradecería bastante si me dijera, no sé si alguien ya compartió algunas experiencias. Les repito, la pregunta era, ¿podrían compartir alguna experiencia personal donde el uso de la inteligencia artificial haya presentado un desafío ético en su práctica docente? Claro, maestro, aquí comentan en el chat, em, hablan sobre la elaboración o el contenido de las actividades que realizan los alumnos, que en la mayoría de ellos existe plagio al utilizar pues la herramienta de inteligencia artificial. Dice Katia Nayeli González, es una herramienta que los alumnos utilizan mucho actualmente y nosotros como docentes tenemos que aprender cómo guiar el buen uso pues, de la misma, ¿no? Y mencionan también que nunca hacen o los alumnos no hacen referencia, si utilizaron la IA y solo copian y pegan el texto que les genera. Excelente, muchísimas gracias. Excelente, excelentes aportes, porque ahí está surgiendo un primer punto, que no es, inclusive a veces no es tan malo que la usen. El problema es cómo la usan y también el no reconocer las dimensiones de herramientas, de modelos de lenguaje muy grandes como ChatGPT, no reconocemos también que quizás también se está infringiendo en plagio. Entonces, hay un tema muy interesante por ahí. El tema del plagio es muy importante y es por eso que a nosotros nos importa. Entonces, este va a ser el trayecto que vamos a recorrer hoy. Primero vamos a hablar en general de la inteligencia artificial, algunos conceptos básicos que yo estoy seguro que ustedes ya saben, ya conocen. Luego vamos a hablar de la ética, luego vamos a hablar de la gobernanza, muy brevemente, ese es un tema, estos son toda una disertación doctoral. Luego vamos a hablar de políticas concretas y finalmente nuestra propuesta de lineamientos éticos. Pequeño spoiler, los lineamientos éticos que aquí proponemos sí son con base a lo que hemos investigado y lo que hablamos en los departamentos de calidad, en los departamentos de supervisión, en los departamentos de innovación y de nivelación. No obstante, vamos a requerir de su ayuda. Porque ya han habido docentes que se han acercado con nosotros y nos han externado ciertas preocupaciones y eso lo tomamos en cuenta en estos lineamientos, pero también nos gustaría saber más de ustedes. Entonces, este es un excelente momento para externar ciertas preocupaciones que tengan. Más adelante buscaremos también más input de ustedes, pero este es el camino que vamos a recorrer. Entonces, no me voy a detener mucho aquí, pero solamente para que tengamos un mismo piso. Recordemos que cuando hablamos de inteligencia artificial es un concepto paraguas, que nos podemos hablar tanto de inteligencia artificial narrow o estrecha, inteligencia artificial general, y también la que es inteligencia artificial general, ya tenemos algunos avances, pero en realidad sigue siendo teórica, y la que es netamente teórica es la superinteligencia artificial. Eh, como ustedes sabrán, no es lo mismo inteligencia artificial que aprendizaje automático o machine learning, que solamente es un subconjunto de inteligencia artificial. Y el deep learning o aprendizaje profundo es un subconjunto de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones como ChatGPT, que vamos a ver un poquito más adelante, utilizan redes neuronales artificiales. Otra vez, esto es muy importante saber cómo funciona. Este artículo que cito aquí al final es un primer sobre diferentes conceptos de inteligencia artificial y machine learning y deep learning. Está excelente. Después se los paso. Ahí lo voy a dejar. También voy a dejar la referencia para quien lo necesite. Pero básicamente, cuando hablamos, por ejemplo, de ahorita que mencionó la profesora de ChatGPT, a lo que a nosotros nos interesa es que es una inteligencia artificial estrecha. En realidad, sí nos puede impresionar algunos resultados que tiene ChatGPT, pero si tú sabes de tu tema, si tú sabes discernir, si tienes pensamiento crítico, quizás alguna de las respuestas que tiene ChatGPT no te impresiona tanto. Si sabes para lo cual lo puedes utilizar, es que te ahorra bastante tiempo. Y esto es para mí lo interesante. Como una persona que ya es experta, experta en cierto tema, utiliza ChatGPT, la diferencia con los alumnos, como bien mencionaban ahorita las profesoras y los profesores, que quizás lo utilizan de una forma como si fuera un oráculo, como si fuera una calculadora, en el sentido de que este aparato sabe lo que dice, pero en realidad no se ponen a pensar que eso es un montón de algoritmos que no tienen capacidad de abstracción. En este punto, para mí es importante, y esto ya lo he hablado en otras presentaciones en el Congreso
de diciembre, si mal no estoy, hablaba de la necesidad de desmitificar la inteligencia artificial. Para poder abordarla y poder regularla o atenderla dentro de las universidades, tenemos que desmitificarla, tenemos que perderle el miedo, considerar que la máquina no está pensando. En modelos como ChatGPT, lo único que hace es intentar predecir los textos que vienen, pero no sabe lo que significan las palabras. Claro, fue alimentada por muchos modelos de lenguaje demasiado grandes y por eso sus predicciones son más o menos coherentes. Pero en realidad ChatGPT no sabe lo que dice, no piensa. Otra vez, estamos hablando de inteligencia artificial estrecha, narrow inteligencia artificial. Entonces, es muy importante para mí. Muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial en la universidad, se divorcia el lado técnico de lo ético, ¿no? Como si estuviera necesariamente mal utilizarlo. Cuando está en el diseño de modelos como ChatGPT, los problemas éticos. Y si no se abordan esos, los alumnos van a utilizar estos modelos de forma muy poco crítica. Los problemas que presenten ChatGPT o cualquier otro modelo de inteligencia artificial, generativa o no, son problemas de relaciones humanas, son problemas políticos, son problemas que tienen que ver por cómo cómo las personas nos regulamos, nos relacionamos y de jerarquías sociales. Cualquier problema que se presente tiene que ver con eso. Entonces, para mí es muy importante, y esto lo habíamos hablado en otras presentaciones, esta es una de las conclusiones de las presentaciones pasadas, es necesario abordar la inteligencia artificial de una forma crítica, humana y para mí, sobre todo, política. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial en educación superior, tenemos que considerar básicamente tres grandes aspectos. El aspecto académico, qué tipo de diseño curricular tenemos, cómo están estructuradas las clases o los módulos, qué tipo de actividades tenemos y cuáles son los comportamientos que queremos evaluar. Porque todo esto ya lo cambia un poco ChatGPT, de la misma forma en la cual quizás antes era mucho más importante evaluar la ortografía y que luego modelos de procesadores de textos como Scrivener o Microsoft Word dejaron eso un poquito de lado. De la misma forma, este tipo de cosas tienen que cambiar. Ya no, si de por sí ya con el Internet ya no era tan importante que las personas supieran ciertos temas, sino cómo lo razonaban y conectaban los conceptos, es aún más importante en la era de la inteligencia artificial y de ChatGPT. Aspectos institucionales, esto obviamente no tiene que ver menos con los docentes, pero nos importa mucho a nosotros, es cómo nosotros planteamos las directrices, cuáles son las líneas generales que tenemos que seguir para los docentes y para los supervisores, y también cómo nosotros vamos a capacitar el personal. Literalmente, no podemos esperar que los docentes hagan todo el trabajo, nosotros tenemos que hacer esfuerzos de los cuales esta conferencia forma parte de ellos. Y también aspectos técnicos, reconocer que la tecnología sigue avanzando, que tiene limitaciones, obviamente, como mencionaba, no piensa por sí misma la máquina, pero también reconocer que como va avanzando tan rápido, no podemos poner reglas rígidas, sino que tienen que ser un poquito más flexibles. Entonces, es más o menos así como está el estado de arte en la inteligencia artificial en la educación superior. Otra vez, este tema lo voy a ver un poquito rápido porque estos básicamente son eh, preguntas o teorías que hemos visto en otros trabajos, pero a mí me interesa que nos detengamos en esto. No podemos abordar la inteligencia artificial desde un punto de vista eh, netamente persecutorio. Tenemos que preguntarnos por qué hacemos cierto tipo de preguntas. Aquí tenemos, siempre hemos tenido el debate, o no siempre, pero en educación tenemos este debate entre cuál es el objetivo de la educación, cuál debería ser el objetivo de las universidades. Si lo que a nosotros nos importa es la formación de ciudadanos y de profesionistas, y lo que nos importa más es el aspecto pedagógico y educativo, que las personas en verdad se involucren por las artes, por la ciencia, por las humanidades, o el fin industrialista. O sea, lo que a nosotros nos importa como universidades o como escuelas es generar personas que tengan las habilidades suficientes y competencias para poder salir y trabajar. Quizás probablemente no es ningún extremo, es algo en medio, pero para mí es importante porque esto afecta el debate que tengamos aquí. ¿Okay? En supervisión, hemos recibido en el último año y medio, 2 años, desde el lanzamiento a finales de 2022, si mal no estoy, de ChatGPT, varios
trabajos en los cuales es evidente o podemos suponer de forma muy educada, podemos suponer que el alumno o la alumna utilizó ChatGPT para escribir un ensayo, para elaborar una tabla, eh, para escribir una introducción y una conclusión. Y tenemos este debate entre varios departamentos, sobre todo el departamento de supervisión, pero también con los alumnos. ¿Qué es lo que queremos evaluar? Porque si lo que nos importa evaluar es que sepan escribir, pues obviamente eso se puede penalizar, pero en otras materias un poquito más complicadas, como materias de ingeniería y demás, si saben o no escribir una introducción, ¿qué tanto podemos penalizar el uso de ChatGPT? Entonces nos tenemos que hacer esas preguntas, no solamente como universidad, sino también ustedes como docentes. ¿Se puede regular la inteligencia artificial? ¿Deberíamos regularla? Yo como maestro, ¿por qué me molesta o no me molesta el uso de ChatGPT? No es que si usan ChatGPT es que no están aprendiendo nada, pero eso importa porque si en el futuro esta persona va a ser no un alto mando, no una persona creativa, sino un mando medio, y en los mandos medios ahorita mismo ya están usando ChatGPT, que no al contrario, deberíamos preocuparnos porque lo usen y lo sepan usar bien. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya se mete, es por eso que metí lo del debate entre pedagogía y industrialización al principio. Esto se mete con cuál es nuestro objetivo como universidad, cuál es nuestro objetivo como docentes, qué es lo que queremos evaluar en los alumnos. ¿Queremos evaluarlos por evaluarlos o queremos formar personas capaces y que además tengan herramientas para el campo laboral? Entonces, estas dudas que son netamente éticas, es por eso que yo hablo que es netamente político el uso el pensar la inteligencia artificial en educación superior. Entonces, quisiera, antes de seguir, voy a dejar otra pregunta para que la empiecen a comentar ahorita en el chat. ¿Cómo creen ustedes, docentes, que podemos integrar mejor las consideraciones éticas que ustedes tengan en la enseñanza de la inteligencia artificial? Es decir, nosotras y nosotros, como docentes, tenemos dudas o problemas, consideramos que no se debería utilizar ChatGPT para esto, o consideramos que los alumnos no están aprendiendo si solo usan ChatGPT para lo otro. ¿Cómo creen que podemos integrar esos problemas, esas consideraciones éticas en cómo enseñamos la inteligencia artificial? Pueden ahí ponerlas ahorita en el chat y ahorita que termine esta presentación, esta diapositiva lo vamos a ver. Les mencionaba hace unos instantes que muchos alumnas y alumnos utilizan ChatGPT pensando que es como el recurso, como mi generación utilizaba el buscador de Google, como generaciones más nuevas utilizan TikTok, tienen una pregunta y la hacen ahí. Hay una nueva generación de personas que están utilizando ChatGPT en este aspecto. Tienen una duda y se la hacen. Y es importante para nosotros saber que los usuarios, quienes usan esos ChatGPT, quienes meten esos prompts, esos inputs y utilizan esos outputs para sus trabajos o sus proyectos, tienen la responsabilidad de lo que se produzca. Dice Bryson con un excelente estudio sobre regulaciones de inteligencia artificial, menciona que si no se gestiona adecuadamente, las inteligencias artificiales pueden usarse para evadir la responsabilidad. Entonces, un pequeño ejemplo rápido, espero alcanzar tiempo, pero Supervisión recibió hace hace un par de meses o unas semanas, un alumno que tenía el ensayo estructurado, tuvimos sospechas de que había uso de ChatGPT, lo revisamos con herramientas que, por cierto, spoiler, ninguna herramienta es 100% falible. No podemos saber con certeza 100% si alguien utilizó o no inteligencia artificial para unos textos, pero era muy evidente. Habían varios indicadores en el tipo de lenguaje, el hecho de que era un texto muy largo, pero no tenía sustancia. Y al momento le instruimos a la profesora que pudiera penalizar con base a la rúbrica y la verdad el alumno se llevó una calificación muy baja. Al momento de pelear esto, el alumno tenía esta cosa de que no le habíamos advertido que no se podía utilizar. Luego el alumno intentó decir de que él era un experto en inteligencia artificial. Independientemente de las características del alumno, porque siempre van a haber personas que intenten sacar beneficios, sacar ventaja. A mí lo que me interesa es ese último punto.
producto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como universidades de decirles a los alumnos hasta dónde se pueden utilizar ciertas o no herramientas? Porque a final de cuentas, a mí lo que me interesa no es tanto penalizarlas. A mí lo que me interesa no es tanto que no se puedan licenciar o no. A mí lo que me interesa es, otra vez, que aprendan, ya sea para ser las mejores personas o ya sea porque esas habilidades los van a hacer alguien contratable. Buscamos una posición más pedagógica que inquisitiva. Y es un poquito lo que yo quiero hacer con esta parte. Invitarlos a pensar en las inteligencias artificiales, no tanto para perseguir a quien las use o no, sino para intentar ser un poquito más pedagógico en ese aspecto. Pero antes de pasar a la que sigue, profesora Carolina, ¿no se me podrá apoyar? Otra vez, la pregunta era, ¿cómo creen que podemos integrar mejor las consideraciones éticas en la enseñanza de la inteligencia artificial? No sé si alguien comentó algo interesante por ahí. Claro, maestro. Comenta la maestra Eli Martínez. Nuestro modelo educativo está basado en las nuevas tecnologías, por lo que es necesario contemplar el chat GPT como una herramienta innovadora, pero es crucial establecer lineamientos donde se promueva el uso adecuado de la herramienta. Asimismo, comenta Zaira Cantú, que ella en las retroalimentaciones menciona que cuando se utilice el chat GPT no copien y peguen, sino que consideren solamente la estructura de los trabajos, que lean, lo analicen con detenimiento, cuál es la respuesta de la inteligencia artificial y después lo coloquen en sus trabajos con opiniones propias. Excelente, muchísimas gracias, profesor Cer. Ese es un excelente punto. El uso crítico de inteligencia artificial, de ChatGPT. Ah, Porque a final de cuentas, si veo hoy un problema, sí puede haber un problema en un poquito lo que vamos a ver ahorita, con lo que hablaba la profesora Bryson acerca de varias responsabilidades, en las cuales como meto input, saco outputs, y esto simplemente lo uso en mis proyectos, quizás no se siente una responsabilidad entre lo que estamos haciendo. Y una de las partes, como bien mencionaba aquí la profesora Arely Martínez, de los lineamientos es eso, de que cualquier cosa que tú utilices y pongas en tu trabajo, independientemente de dónde la saques, tú te tienes que ser responsable de lo que usas. Si lo sacaste de ChatGPT y esas ideas no son tuyas, no es, ChatGPT lo sacó de algún otro autor, tú tienes la responsabilidad de citarlas propiamente, no utilizar de forma acrítica lo que te genera. Entonces, desde este punto de vista tenemos varias vertientes por aquí sobre la mesa que vamos a intentar explorar algunas respuestas en esta parte que tiene que ver con la gobernanza. Entonces, ya habíamos hablado, hay que evitar un modelo positivista, hay que evitar un modelo de estas son las leyes rígidas que hay. Claro, a veces es bueno tenerlo para poder hacer referencia a esas leyes, pero hay que adoptar cierta plasticidad, porque como ahorita usamos ChatGPT, estoy segurísimo que no va a ser lo mismo en 6 meses o en 2 años. Entonces, nosotros como universidad tenemos que tener esta capacidad de poder cambiar con ellas. La profesora Chan propone un marco de política de educación ecológica en inteligencia artificial en 3 vertientes, 3 componentes iniciales, que es el componente pedagógico, ese componente de gobernanza y ese componente operativo. Aquí vemos que cuando hablamos de inteligencias artificiales generativas, no es solamente el que las dejemos usar o no, sino que los alumnos estén conscientes de qué implica usarlos y también que, que tú te hagas responsable un poco de cuando lo usas o no. Eh, la Unión Europea tuvo un white paper, ahorita ya tiene una ley de inteligencia artificial, pero antes de la ley tuvo un white paper que daba ciertas líneas generales y mencionaba, esto es un poquito más para los desarrolladores, pero yo siento que aplica aquí también, que una inteligencia artificial puede ser fiable en la medida en la cual sea lícita, es decir, que cómo se genera sea por vías legales, que sea ética y que sea robusta. A mí me interesa mucho esta primera parte que en cuanto a sea lícita. Mucho se ha hablado de cómo ciertas inteligencias artificiales, ciertos modelos como Perplexity o como sobre todo ChatGPT, ¿de dónde sacaron esos grandes modelos de información? El New York Times, no puse aquí la cita, pero hablaba acerca de cómo mucha de la información también de ChatGPT no eran solamente textos que estaban en el dominio público, sino que transcribieron utilizaron un modelo para transcribir sonidos de muchos videos de YouTube
y luego sus videos, este texto lo vaciaron en ChatGPT. Ahí los derechos de autor están muy grises, que cuenta como plagio o que no. Entonces, para mí es muy importante transmitir esta idea de cuidado de dónde viene lo que estás utilizando hacia los alumnos. Y también nosotros como profesoras y profesores, porque muchos profesores y profesores lo utilizan. Entonces, quizás no estamos conscientes de dónde salió esos modelos de lenguaje. Y al final de cuentas, hay unas iniciativas globales que se rigen bajo el modelo de principios FATE, por no seguirlas en inglés, que a mí me parecen esenciales y esas son sobre las cuales abordamos los lineamientos que vamos a ver al final de esta presentación, que tienen que ver con justicia, mitigar el daño que pueda generar la inteligencia artificial, tienen que ver con responsabilidad, otra vez volvemos a tocar ese tema, no solamente de las personas quienes los diseñan, sino de quienes las usan, de transparencia, es muy importante que nosotros como instituciones seamos muy claras y muy claros en cuáles son los puntos que permitimos o cuáles son los modelos que permitimos o no permitimos en el uso de inteligencia artificial y ética. Otra vez, el mismo problema acerca de qué es lo que nos importa a nosotros que los alumnos y los alumnos conozcan o sepan. Y ya llegamos, y ya con todo esto en mente, me adelanté un poco, ya con todo esto en mente vamos a la parte que a muchas personas ubican la política como la forma más concreta. ¿Okay? ¿Cuáles son las estrategias que nosotros y nosotros estamos haciendo o que podemos hacer? ¿Y cuál es la proyección que viene en el futuro para poder atender los problemas éticos, los problemas de plagio, los problemas de autoría, los problemas de responsabilidad, los problemas de falsedades que generan modelos como ChatGPT? Entonces, vamos a ver algunas, pero antes de ver esas, otra vez una pregunta para todas y todos en el chat. ¿Qué estrategias consideran ustedes efectivas para que ustedes como docentes puedan participar activamente en la creación y evaluación de políticas de inteligencia artificial? Dicho de otra forma, no sé si ustedes consideren que qué espacios o qué herramientas se les puede dar en esta universidad, pero en cualquier institución educativa, se le pueden dar a ustedes para que sientan que están participando en la creación y evaluación de políticas. Porque otra de las conclusiones, la adelanto un poquito, ustedes están en las líneas, ustedes son el personal operativo. Una cosa es lo que nosotras y nosotros como en academia, en supervisión, en nivelación, en innovación, podemos pensar que es lo mejor para evaluar o permitir que un alumno use o no ChatGPT, pero al final de cuentas quienes están ahí en el día a día son ustedes y los necesitamos a ustedes docentes que nos ayuden con sus experiencias. No sé qué aquí en cualquier otra institución podemos hacer también para involucrarles en ese aspecto. Aunque ya se han involucrado en algunas profesoras y profesores, ya nos han ayudado en algunas de estas experiencias. Por ejemplo, nosotros en supervisión, por ejemplo, he recibido correos que se me olvidó contestarle a la profesora Maritza Costa, me ha mandado correos y hemos tomado en cuenta varios de sus aportes en cuestión de cómo debemos de establecer los lineamientos. Hay otras profesoras y profesores que han hablado con su supervisor, con su supervisora, y con base a eso detectamos algunos patrones. Número uno, que debe ser flexible, estamos completamente de acuerdo. Número dos, que estos lineamientos que pongamos tienen que ser claros y sobre todo tienen que ser efectivos. Es decir, no que vayamos y persigamos como una casa de brujas a todos los alumnos que lo usen, pero que cuando se presente un caso claro, nosotros sigamos todas las consecuencias de esos lineamientos que establecemos. Número tres, hay que darle una revisión a los planes de estudios universitarios. Spoiler, se está haciendo en esta universidad y en cualquier otra universidad se debería de estar haciendo. Siguiente punto, aceptar que hay límites éticos, ¿no? Que a veces solamente el uso de ChatGPT ya pone muchas dudas ya de por sí algunas personas podrían considerarlo no sumamente ético y pensar qué tanto puede influenciar el mercado o la industria en qué es lo que queremos o no explicarle a los alumnos. Entonces, con lo que ustedes nos han dicho, más o menos hemos detectado estos mismos patrones. Como pueden ver, hay ciertos puntos donde estamos de acuerdo, tanto una perspectiva de gobernanza de inteligencia artificial y las experiencias de ustedes como profesoras y profesores. Entonces, antes de continuar con esto, no sé si me pudiera apoyar, profesora Carolina, no sé si tenga una o dos por ahí, aportes sobre qué estrategias consideran los docentes
que pueden ser efectivas para participar en la creación y evaluación de políticas de inteligencia artificial? Por favor. Sí, claro, mencionan reuniones de trabajo colaborativo como de comité o formularios para compartir estrategias para nosotros los tutores. Am, Sensibilizar a los estudiantes respecto al uso de las herramientas virtuales, que es solo un apoyo dentro de su proceso de aprendizaje y que definitivamente tiene que existir una norma institucional que exponga al alumno y al docente y al personal que opera la universidad lo que implica el uso de la misma. Muchísimas gracias. Precisamente un poquito una de estas herramientas. Yo también, obviamente no somos una institución perfecta, estamos esforzándonos y cada vez nos esforzamos más. Aquí también en jornadas va a haber un espacio también para que ustedes colaboren. Les pido por favor, es para este tipo de esfuerzos y colaboren con nosotros en estos aspectos. Y nosotros también tenemos que escucharlos, porque de nada sirve abrir estos espacios si no los escuchamos a ustedes. Y es por eso que ya hemos hecho ciertas estrategias a propósito de la inteligencia artificial de ChatGPT en el uso. Por ejemplo, obviamente guías y recursos, aunque quizás esto quede un poquito ahí al aire porque no todos los alumnos lo revisan, pero también hemos tenido capacitación del uso de inteligencia artificial, no solamente para los alumnos, para los docentes. Por ahí el doctor Juan Pablo nos ha ayudado bastante. Ella ha tenido 2 cursos, si no lo han tomado, probablemente a final de año volvamos a tener uno específicamente sobre ChatGPT. Falta hablarlo ahí con el doctor Juan Pablo, pero es muy fascinante escuchar la retroalimentación de las y los tutores, de las y los docentes acerca de saber, de perderle el miedo a usar ChatGPT en su práctica docente y también entienden que sí, te puede ayudar para bastante, pero que también es muy limitado en ciertos aspectos. Entonces, hemos hecho algunos cursos de capacitación, vamos a hacer más. Muchísimas gracias a quienes, así ustedes participaron. Muchísimas gracias también al doctor Juan Pablo. Software de detección de plagio, obviamente en Blackboard ya tenemos uno. Hay un modelo piloto en OpenLMS que no tiene uno per se, pero seguimos haciendo esfuerzos. Evaluaciones orales ayudan bastante. Técnicamente para eso son los proyectos integradores. Aunque tuvimos un problema hace un par de semanas en los cuales una alumna envió un proyecto integrador, como todavía no sabemos por qué. Alguien más le dio seguimiento que desarrolló más el por qué, pero una alumna, hay modelos de inteligencia artificial que pueden tomar una foto y modificarlo para parecer que es una persona que está hablando. La alumna envió el proyecto integrador, que era su foto, pero utilizó una inteligencia artificial para parecer que está hablando. Tal vez no sé si no tuvo tiempo para grabarse o si no se sentía cómoda con cómo se veía en ese día, así es que decidió utilizar esa foto. No me voy a meter en ese punto, pero nos ponen un predicamento nosotros, ¿no? Nos ponen un predicamento porque, ¿por qué es que yo estoy pidiendo el proyecto integrador? Solamente porque quiero que suban un video a YouTube, que claro que no, sino lo que quiero es escuchar de viva voz. Tú, qué es lo que tú sentiste, qué es lo que aprendiste o cómo resolviste este problema que se plantea en el proyecto integrador. Es por eso que, aunque algunos alumnos y alumnos lo pueden considerar como que está de más, son el tipo de estrategias que nos pueden ayudar bastante. Exámenes en el modelo OpenLMS ya se ha aplicado en alguna materia ciertos exámenes. Obviamente estamos mejorando, a veces tenemos problemas, pero en general hemos tenido una respuesta muy positiva de eso. Gamificación, lo mismo, hemos tenido respuesta positiva en ciertos aspectos, vamos a seguir mejorándolo porque consideramos que todavía se puede llegar a más. Nuestros compañeras y compañeros, estoy dirigido por la licenciada Ana Hernández, también están mejorando y ultimando varios simuladores. Otra vez, en teoría también se puede utilizar ChatGPT para contestar ciertos simuladores, pero invita a que el alumno utilice ChatGPT de forma más crítica. Lo mismo con gamificación. No estoy diciendo que no se pueda hacer un proyecto integrador con ChatGPT. Claro que se puede hacer, pero al menos te invita a ti como alumna, alumno, a utilizarlo de una forma más crítica. Y estos son parte de los esfuerzos que ya no estamos haciendo y que seguimos mejorando. No nos quedemos en nuestro horario y seguimos mejorando. Ahora, hay otros esfuerzos que están en pláticas, que están en prospección, quizás se hagan, quizás no se hagan. Los lineamientos generales, como les digo, ya tenemos un borrador que vamos a presentar ahorita. Homologar protocolo de revisión de casos, porque básicamente varios supervisoras y supervisores que tienen un caso, que tienen duda que sea ChatGPT, siguen un protocolo más o menos igual, comparan varias tareas del alumno para ver si tiene más o menos el mismo
tipo de texto. Luego también hay que revisar la estructura interna, la lógica del documento, pero nos falta homologar. Entonces, eso puede salir eso solamente es esfuerzo de nosotros. También estaría interesante hacer revisiones aleatorias. Revisión acerca un 5%, un 1% de los alumnos al azar, revisar el tipo de trabajos que están haciendo para detectar uso de inteligencia artificial. Y como había mencionado, muchísimas gracias, profesores y profesores, a talleres de integridad académica para con los alumnos, concientizarlos del uso. Estamos pensando en eso. Quizás el próximo mes tengamos un curso acerca del uso obviamente, de citas APA. Yo siento que se podrá hacer el inicio de empezar a hacer algo de integridad académica para con los alumnos y obviamente del uso de ChatGPT. Ya se me está acabando el tiempo. Este tipo de programas no están en pláticas aquí en la Universidad Virtual CNSI. En ciertos aspectos se han utilizado. Aquí lo único detalle es que son demasiado caros o que son demasiados o que tienen otras complicaciones demasiadas grandes. Entonces, quizás no se vayan a hacer. Y también hay un balance entre qué tanto tiempo, esfuerzo y dinero le invierto y cuál es el retorno que voy a tener. En las citas en las referencias va a haber un trabajo muy interesante acerca de qué tanto utilizaron los software de proctoring. Los software de proctoring, si alguno de ustedes ha presentado el TOEFL ITP o el LinguaSkill para evaluar el nivel de inglés, utilizan software de proctoring, en el cual es un explorador especial que no puedes utilizar cualquier otro programa dentro de la computadora y detecta cuáles son los programas que tienes abiertos. Durante la evaluación de este momento, no puedes utilizar cualquier otra cosa y si tienes páginas de internet abierta, también puedes detectarlos. Obviamente es muy caro, obviamente es muy complicado. Yo hace poco presenté el LinguaSkill y como la computadora no era mía, fue un problema muy grande. Un examen de 3 horas se me hizo como de 6, 7. Entonces, hay problemas técnicos que tenemos que tomar en cuenta. Y también, quizás podamos mejorar en otros aspectos y el retorno no vaya a ser lo suficiente y no tengamos que hacer esa inversión. Declaraciones de autenticidad, esa sí estaría interesante porque le estamos viendo que el alumno diga de que yo me estoy comprometiendo así, eso no es inteligencia artificial o ChatGPT usé para esto. Obviamente, hay alumnos y alumnos que pueden mentir, pero ya le estamos pidiendo al alumno que se comprometa a decir que no utiliza inteligencia artificial o ChatGPT. Y eso, quieran o no, hay ciertas personas que sí no lo van a utilizar. Obviamente, van a haber personas que van a seguir sacando ventaja. Pero dentro de la primera corriente de criminología, que es de disuasión, el solo pedirles que hagan esto, van a haber algunas personas que lo vayan a dejar de hacer. Implementación de herramientas de ella, aunque podemos utilizar la propia inteligencia artificial para detectar inteligencia artificial, pero otra vez, así como el análisis semántico, requeriría otra capacidad de ciencia de datos que quizás ahorita mismo no tenemos. Pero es importante para mí que ustedes sepan que ahí está. Entonces, ustedes no necesitan hacer todo esto. Ustedes en su práctica docente pueden hacer pequeñas cosas que les ayuden a detectar. Más allá de detectar si un texto ustedes lo ven y dicen, bueno, utiliza el mismo formato de ChatGPT, ni le cambió el formato, nos pueden decir y podemos investigar el caso y probablemente, o si tú quieres, o si tú como docente estás sumamente seguro de que hay algún problema, puedes acercarte a tu supervisor y te podemos asesorar. Pero hay pequeñas cositas que ustedes como docentes, profesoras y profesores pueden hacer. Número uno, recordar a los alumnos sobre políticas académicas. Tuve un curso de ética profesional y las primeras veces tenía un problema de plagio muy severo. Las alumnas y los alumnos plagiaban, utilizaban ChatGPT, no referenciaban ideas que no eran propias. Este mes tuve un curso de Derecho Penal y en un ensayo de proyecto modular, una alumna referenció biopolíticas de poder de Michel Foucault, pero ni siquiera mencionó que era de Michel Foucault. Eso yo lo sé pues, porque estudié criminología, pero a mí se me hizo muy raro que lo haya referenciado. Ya después hablando con ella resulta que utilizó ChatGPT para analizar ciertas cosas y a mí se me hizo muy raro. Lo que hice en mi curso de inteligencia de ética profesional es al principio de cada mes les mandaba un mensaje con videos, cómo referenciar y qué es lo que se considera plagio y qué es lo que no se considera plagio y recordarles del aspecto de deshonestidad académica que ya está en su manual de alumno. Obviamente sigue teniendo casos de plagio, pero se redujeron bastante. Entonces,
ustedes como docentes, tan sencillo como mandarles un mensaje al inicio del módulo, y esto aplica para aquí, cualquier otra universidad donde ustedes trabajen, tan sencillo como recordarles, hey, esto es lo que yo considero mal uso de ChatGPT, o yo no lo voy a permitir, o X, Y o Z, pero tener esa comunicación, esa claridad, y ustedes sentirse, hacer al alumno responsable de su uso, eso va a bajar y va a mejorar el uso. Hay personas que como quieran usar ChatGPT, pero al menos van a hacer su uso más consciente. Dos, reconocimientos. O sea, yo he tenido alumnos de alumnos. Si una alumna de alumnos se esfuerza y hace un ensayo muy bueno y simplemente le dicen, buen trabajo, eso inclusive puede llegar a desmotivar. Sé que es mucho más pesado porque involucra más tiempo revisar cada uno de los trabajos, pero si nosotros como docentes nos molesta cuando parece que a los alumnos no le interesa y solamente ponen un prompt en ChatGPT, entonces en lugar de utilizar ese odio para perseguir a los alumnos, también podemos utilizar esa alegría que nos dan detectar buenos trabajos para intentar impulsarlos. Este trabajo fue muy buen hecho. Claro, quizás utilizar un chat GPT, pero para hacer un buen proceso de chat GPT necesitas tu saber. Mencionaba una profesora en sus comentarios anteriormente. Si tú sabes, puedes utilizar la herramienta maravillosamente, pero si no, es necesario dar ese reconocimiento a quienes se esfuerzan un poco más. Y último, promover modelos de rol. Si tú como docente ya usas ChatGPT, puedes compartir tus experiencias, puedes compartir con tus alumnos. Yo utilizo estos modelos de inteligencia artificial y los uso así. No decir, no los uses para nada sin prohibirlos, sino decir, oye, yo soy un modelo, yo me considero una persona ética, una persona que sabe de lo que habla, yo utilizo estos modelos de esta forma, eso puede tener un mayor impacto, porque ya le estás diciendo, estás dando ciertos parámetros a los alumnos para saber qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, ya para finalizar, ya me pasé del tiempo, pero unos 5 minutos y ya acabamos. Con base a lo que hemos escuchado de ustedes, con base a la experiencia que hemos tenido en estos cursos de capacitación de inteligencia artificial, con base a lo que hemos investigado a los congresos pasados, con base a jornadas pasadas y con base a todos los problemas de política, de gobernanza, políticas institucionales y de ética que hemos explorado, estos es nuestros lineamientos generales que proponemos como la universidad virtual, divididas en dos partes, en el uso y en la adherencia a políticas académicas. Ojo, estos no son definitivos, van a haber más escenarios como dentro de estas mismas jornadas para que ustedes nos hagan saber. Probablemente el día de mañana o el viernes les hagamos llegar un enlace precisamente para que puedan alimentar de sus experiencias. Pero en general, estos son los lineamientos. Número 1, uso de IA. No, a mí no solamente me importa que usen o no usen la IA, me importa que lo usen de forma responsable y con cuidado. Entonces, pedirles que no metan datos confidenciales, que es su responsabilidad verificar la precisión. Todos estos temas que vimos acerca de responsabilidad de los usuarios, en los temas pasados, aquí se están concretando en este aspecto de verificar la precisión y que si algo de ahí infringe derechos de autor o infringe plagio, a final de cuentas tú eres el responsable quien lo está poniendo. Y sobre todo proteger de phishing y proteger de varios dinámicas que se utilizan. No todos los modelos de inteligencia artificial son creados iguales. Algunos son creados para alimentar otros modelos. Entonces, advertir un poquito a los alumnos de eso. Y dos, adherencias a las políticas académicas. Es por eso que nosotros pudimos resolver estos problemas de inteligencia artificial antes, porque ya teníamos un modelo, que es el de deshonestidad académica en el manual del alumno. Ahora, lo vamos a poner de forma explícita. Por favor, si vas a usar inteligencia artificial, recuerda darle una revisión al manual del alumno. Es tu responsabilidad adherirte a nuestras políticas académicas. Dos, cualquier duda que tú tengas sobre si puedes o no usar ChatGPT, clarifíquelo con los docentes. Nosotros estamos de acuerdo que ustedes van a hablar con sus alumnos, pero también que el alumno externe. Oiga, profesor, yo quería hacer esto, tengo la materia Administración 1 y me pidieron que hiciera este análisis, planeo usar ChatGPT, ¿usted qué opina? Y este sería mi prompt. Esto ya le estaría obligando o invitando al alumno a hablar con ustedes. Otra vez, no todos van a leer esto, hay alumnos que no les van a acercar a ustedes, pero van a haber alumnos que sí lo vayan a hacer. Y eso va a mejorar la conversación.
El número 3, que para mí ese es solamente para evitar el uso excesivo de la inteligencia artificial, pedirles un uso de forma ética y equilibrada. El usar inteligencia artificial generativa no quita responsabilidad que tú tienes que investigar como alumno y que tienes que hacer cierto esfuerzo. Por tanto, si se detecta uso excesivo, se considera como deshonestidad académica. ¿No era necesario? Mejor dicho, nosotros consideramos que no era necesario porque el artículo de deshonestidad académica era muy claro. No obstante, aquí lo estamos poniendo de forma textual. Creo que ese era el capítulo 9, después lo reviso bien. Lo estamos poniendo de forma 11. Lo estamos poniendo de forma textual para que los alumnas y los alumnos lo hagan consciente. Y ya para finalizar, no sé qué métodos ustedes tengan, profesoras o profesores de supervisión, en su experiencia los han considerado más efectivos para detectar el uso inapropiado de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ustedes han hecho en su práctica que les ha ayudado para detectar si se utilizó o no ChatGPT? Me gustaría escucharlos. Porque ya con eso estamos acabando. A final de cuentas, este marco, estos lineamientos, es solamente una propuesta que buscamos integrar una comprensión integral de la inteligencia artificial, no solamente inquisitiva, no solamente penalizante. Nosotros consideramos que estas propuestas subraya que es necesario tomar en cuenta las consideraciones éticas de la inteligencia artificial, pero que el futuro es incierto, que no hay una forma 100% ética de utilizar, por ejemplo, ChatGPT o la inteligencia artificial por el tipo de intereses que hay detrás de la industria. No obstante, nosotros no nos podemos cerrar a usarlas. Y finalmente, y con eso ya acabo, y para mí es lo más importante, que lo requerimos a ustedes, profesoras y profesores. Ustedes son el personal que está ahí, que están viendo, que ustedes son los primeros en revisar las tendencias. Quizás nosotros lo podemos ver tendencias mucho más grandes, pero ustedes son los que están ahí revisando tareas. Todos acabamos de terminar el módulo 7. Ustedes habrán dado cuenta de varias cosas que ocurrieron en este módulo. Entonces, lo requerimos ustedes, porque al final de cuentas, y esto es un poquito lo que tratamos en nuestras investigaciones, para que unos lineamientos sean efectivos, estos lineamientos no van a ser efectivos si al final de cuentas no tenemos input de ustedes. Ya tenemos cierto input, ya tenemos cierta experiencia con ustedes y eso ya se refleja aquí. Pero al final de cuentas, agradeceremos bastante su participación. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Vamos a terminar, por favor, profesora Carolina, con algunos de los comentarios que tengan acerca de qué métodos de supervisión que utilizaron ustedes les fueron efectivos para la detección de la inteligencia artificial. Claro, maestro, comentan en el chat sobre los métodos efectivos para detectar el uso inapropiado de la inteligencia artificial. Pues es que a veces, comenta Janet Mares, a veces nos damos cuenta, ay, perdón, a veces nos damos cuenta de que la información no es propia por la manera de redacción, donde utilizan palabras rebuscadas. Am, Dice en el chat GPT, se pueden copiar y pegar algún fragmento del texto del estudiante y preguntar, ¿escribiste esto? Si bien no es garantía, nos da una buena pista de si utilizó el chat o no. Y Exactamente. Ajá. sí, Dígame, perdón. dígame. Y bueno, me gustaría hacer una aportación. Yo creo que en el Departamento de Nivelación Académica nos hemos dado cuenta mediante aplicaciones que miden el porcentaje de que se utiliza el chat en los documentos, o bien también cuando los alumnos pues no muestran una cita o las citas no coinciden con la bibliografía, pues y también en cuanto a la redacción puedes darte cuenta de que abusaron pues del uso del chat. Exactamente, muchísimas gracias. Sí, profesor Carolina, muchísimas gracias por su aportación. Hay varias, ustedes simplemente pueden buscar en Google herramienta de detección inteligencia artificial, herramienta de detección ChatGPT, hay 2 o 3 que están muy bien. Ojo, otra vez, les digo, no hay ninguna herramienta que sea 100% falible, 100% infalible, pero lo que sí hay buenas suposiciones, aquí como dijo la profesora Carolina, el uso de palabras, el uso de ciertas redacciones. Ahora, no me quejo de las palabras rebuscadas, como decían aquí los profesores, los docentes, porque yo también a veces uso palabras rebuscadas, pero al menos es un parámetro que te acerca un poquito más a eso. Y a final de cuentas los alumnos lo van a usar y nosotros como institución tenemos que estar, claro, a veces nos podemos atrasar, pero ahora nos tenemos que poner enfrente
de esta situación. Entonces, no de una forma otra vez solamente porque queremos que los alumnos no pasen. Al contrario, nosotros necesitamos que los alumnos tengan un buen nivel, porque el nivel de los alumnos refleja el nivel de la universidad. Y el nivel de la universidad y el nivel de los alumnos depende del nivel de ustedes, docentes. Entonces, como siempre, a mí me gusta cerrar siempre jornadas con la invitación a participar, con el agradecimiento de que estén participando en esto, con la disculpa de que ya llevamos 12 minutos después de tiempo. Pero muchísimas gracias. Entonces, les agradezco su tiempo, les agradezco aquí a la licenciada Arely Martínez, el licenciado Luis, la licenciada Carolina, la licenciada Kelly también por haberme apoyado. Les agradecemos a ustedes por haber ingresado. Muchísimas gracias por sus aportes y por favor, sigan comunicándose con nosotros, denos sus experiencias, porque nosotros solamente servimos para ustedes, para que ustedes le den la mejor experiencia universitaria para las y los alumnos. Entonces, docentes, muchísimas gracias por sus aportes, muchísimas gracias por su trabajo y nos seguimos viendo, seguimos platicando. Hasta luego. Maestro Miguel, sin duda es un tema muy interesante y necesario que se ha compartido y aplicado en darle este uso a la inteligencia artificial de manera crítica, humana y política, así como replanteándolo desde la educación superior con los aspectos ya mencionados que son académicos, institucionales y técnicos. Agradecemos tan valiosa participación, así como a los asistentes por su tiempo y atención. Gracias por su atención y nos vemos mañana en punto de las 11 de la mañana en la conferencia El marketing educativo y sus estrategias competitivas en la modalidad virtual. Que tengan buena noche. Hasta luego.